Y si os dijera que un cambio minúsculo, de unas pocas décimas en una subasta a puerta cerrada un martes, puede evaporar una porción de los ahorros más seguros para el jueves. Suena a ciencia ficción financiera, la verdad. Totalmente. Y es que normalmente las noticias económicas nos llegan ya pues súper masticadas, ¿verdad? Nos dicen que la bolsa sube, que la inflación baja y todos a seguir con nuestro día. Claro, nos dan el titular bonito, el resumen ejecutivo, pero nos ocultan los engranajes, las fuerzas tectónicas que de verdad mueven el dinero a lo bestia. Exacto. Pero hoy tenemos acceso directo a esos engranajes. Damos la bienvenida a quienes nos escuchan a un nuevo análisis a fondo. Encantado de estar aquí para desgranar esto. Tenemos sobre la mesa un informe interno, sumamente técnico, de una mesa de dinero institucional. Se titula Resultado en tasas tras licitación de bonos por Hacienda. Un título que echa para atrás a cualquiera que no esté en el mundillo. Ya ves, es un documento que está plagado de acrónimos, variaciones de puntos básicos, ratios de cobertura, en fin, la lectura estratégica que hacen los grandes operadores sobre el mercado de deuda en Chile. Y nuestra misión hoy no es leer números fríos, sino decodificar todo este lenguaje para extraer, digamos, la información operativa. Eso es. Queremos entender cómo piensan los verdaderos gigantes, el Ministerio de Hacienda, los bancos, los fondos de pensiones o AFP, y cómo todo esto impacta en la economía real. Porque, fíjate, analizar las cifras de estas licitaciones es, literalmente, como leer las cartas de póker de estos gigantes institucionales. Me encanta esa imagen. Vale, vamos a desgranar esto, porque tenemos que hablar de la primera gran fractura que nos revela el informe, los bonos ligados a la inflación, los que operan en la famosa Unidad de Fomento o UF. Y es un punto de partida perfecto. Este informe expone una divergencia de comportamiento que es espectacular entre los inversores, dependiendo de si miran a largo o a corto plazo. A ver, explícanos eso. Pues es como si estuvieran operando en dos realidades económicas completamente distintas al mismo tiempo. Madre mía. Vamos a examinar primero el largo plazo. El informe destaca el bono BTV 2055. Hablamos de deuda a más de 30 años. Muchísima duración, ¿sí? Pues en la subasta de mediados de mayo, la tasa a la que se adjudicó este bono fue del 2,55%. Pero en esta última licitación, la tasa ha subido al 2,68%. Que parece poco, pero un deterioro de 13 puntos básicos en este mundo institucional es un movimiento enorme. Exacto. Y además, el apetito comprador se ha hundido por completo. El índice que mide la demanda frente a la oferta, el bid to cover, ha caído de 2,25 veces a 1,59 veces. Menudo frenazo. Total. A ver, los principales compradores de estos plazos tan largos suelen ser las AFP, los fondos de pensiones. ¿Por qué de repente rechazan este postre tan pesado a largo plazo? ¿Por qué pierden el apetito por asegurarse contra la inflación a 30 años vista? Para entender esto, hay que mirar más allá de las fronteras de Chile. El informe apunta a una dinámica súper concreta. El precio del cobre está rebotando con muchísima fuerza en los mercados internacionales. Y el cobre es, claro, la principal exportación del país. Eso es. Así que como consecuencia directa, el peso chileno se está apreciando. Vale, conectemos esos puntos para quienes nos escuchan. Si el precio del cobre sube, entran muchísimos más dólares a la economía local, ¿no? Exactamente. Hay una abundancia tremenda de dólares. Y cuando hay muchos dólares, su precio baja frente a la moneda local. O sea, el peso se fortalece. Ah, claro. Y aquí está el mecanismo clave. Un peso fuerte significa que todo lo que el país importa, desde tecnología hasta petróleo, resulta mucho más barato de comprar. Ah, vale. O sea que la llamada inflación importada empieza a disminuir. Lo has clavado. Y si la inflación importada disminuye, las expectativas de inflación a largo plazo también se relajan. Tiene toda la lógica. Las AFP tienen que proteger las futuras jubilaciones contra la pérdida de poder adquisitivo. Claro, y si la amenaza de inflación a largo plazo pierde fuerza por este efecto divisa, esa urgencia casi desesperada por amarrar bonos ligados a la inflación a 30 años, pues se desvanece. Se vuelven más exigentes, ¿no? Totalmente. Se vuelven muchísimo más selectivas. Siguen comprando, claro, pero exigen una rentabilidad mayor. No van a pagar un pastizal por un seguro contra incendios si ven que la probabilidad de fuego ha bajado un montón. O sea, rechazan el postre pesado. Pero entonces pasamos a la otra cara de la moneda en este mismo informe, el bono BTU 2028. El tramo corto. Eso es, a corto plazo, apenas 4 años. En la licitación anterior cortó una tasa del 1,26%. Y ahora,
de golpe pega un salto brutal de 41 puntos básicos y se planta en el 1,67%. Un salto enorme, ¿sí? Pero espera un momento, porque aquí hay algo que choca frontalmente con la lógica, que yo entiendo. En el mercado de bonos, la tasa y el precio se mueven al revés, ¿verdad? Así es, siempre en direcciones opuestas. Pues si la tasa subió tantísimo, 41 puntos básicos, significa que el precio del bono se pegó un batacazo histórico. Un desplome en toda regla. Y normalmente cuando un activo sufre ese castigo, los inversores salen corriendo. Pero el informe dice justo lo contrario. La demanda mejoró de 1,39 a 2,39 veces. Es un dato interesantísimo. Comerciales acapararon prácticamente todo, o sea, 1.130 de 1.200.000 UF fueron a parar a los bancos. ¿Por qué de repente hay más demanda por parte de los bancos y el precio está cayendo libremente? ¿Suele ser al revés? Bueno, lo fascinante aquí es que esos niveles más altos reflejan en realidad el unwind, el desarme del devengo del IPC. Vale, para el carro ahí, desarme del devengo del IPC. ¿Cómo funciona esa mecánica dentro de un banco? A ver, el devengo es la rentabilidad diaria que te da el bono simplemente porque la inflación va subiendo. Como estos bonos están en UF, se ajustan con la inflación. Ah, vale. O sea, si la inflación es alta, el valor del bono crece todos los días un poquito. Exacto. Pero ¿qué pasa ahora? El mercado, por varios factores macroeconómicos, está apostando fuerte por un IPC de Chile negativo para el mes de junio. Hablan de un menos 0,25 o menos 0,22%. O sea, una deflación puntual. El bono, en lugar de ganar valor cada día, va a empezar a perderlo. Eso es. Así que las mesas de inversión de los bancos que buscan protegerse de la inflación dicen, oye, viene un mes negativo, vamos a perder dinero cada día con este devengo. Hay que soltar lastre. Exactamente. Hay que vender y desarmar estas posiciones rápido. Y esa venta masiva y agresiva es el famoso unwind. Es esa presión vendedora la que hunde el precio del bono y dispara la tasa hacia arriba, esos 41 puntos básicos. Vale, entiendo por qué cae el precio, pero sigo sin entender por qué el informe dice que luego los bancos se atiborran comprando esa misma nueva licitación. Claro, es que los bancos no son una solamente pensante. Tienen diferentes mesas de dinero con objetivos distintos. Ah, ya veo por dónde vas. Mientras la mesa que gestiona el riesgo de inflación está vendiendo como loca, la mesa de tesorería apura, la que solo busca rentabilizar el dinero a corto plazo, se queda mirando. ¿Y ven una oportunidad? Ven que el precio se ha hundido tanto y que la tasa fija ha saltado al 1,67%. Entonces, sacan la calculadora y de repente encuentran un enorme valor relativo en la UF corta a ese precio. Porque el descuento en el precio compensa esa pérdida temporal por el IPC negativo de junio. Lo compensa con creces. Para los bancos no se trata de calce previsional a largo plazo, como hacen las AFPs. Es gestión de tesorería pura. Compran muy barato algo que a la larga les dará buen rendimiento. Es como ir por un concesionario de lujo y ver un cochazo con un rasguño en la puerta. Los que buscan perfección absoluta huyen, el precio se desploma, pero el comprador que sabe de motores ve el descuento masivo y lo compra sin pensarlo. Madre mía, qué interesante. Pero bueno, si los bancos están metiendo tanta liquidez en estos chollos a corto plazo, están sacando el dinero de otros sitios. Y esto nos lleva al siguiente punto del informe. Dejamos los bonos ligados a la inflación y pasamos a los nominales, los de tasa fija normal. Y aquí es donde la cosa se pone tensa de verdad. Sí, aquí es donde se pone realmente interesante, porque el informe describe un pulso brutal, un choque de trenes entre el mercado y el tesoro. Hablan del BTP 2032, un bono nominal a 7 años. Este bono es el ejemplo perfecto de qué ocurre cuando el gobierno y los inversores no se ponen de acuerdo en el precio. Es la zona cero de la resistencia compradora. Vamos a los datos. En la licitación anterior la tasa quedó en el 5,58% y en esta última se quedó en el 5,59%, solo un punto básico más alta. Alguien que solo mire la tasa pensará que no pasó nada, que todo fue un éxito. Claro, parece súper estable. Pero cuando miras la demanda, el B2Cover se desplomó de 2,55 veces a un alarmante 0,97 veces. Literalmente no se llenó el cupo. Quedó desierta una parte de la subasta. Imagínate a un promotor inmobiliario que se niega en rotundo a bajar el precio de una promoción de pisos, aunque el mercado esté difícil. Los compradores dicen, vale, pues nos vamos a otro lado, y el edificio se queda medio vacío. Tal cual. Pero espera,
¿No se supone que los bonos soberanos son el pan de cada día, el activo más seguro y líquido del mundo? ¿Cómo de drástico es que el Tesoro se quede corto y ni siquiera logre colocar todo el cupo disponible? Ese 0,97x suena gravísimo. Esto plantea una pregunta importante, porque, fíjate, esto no es un accidente de un día, es una dinámica que lleva semanas gestándose. Ah, sí, sí. Lo que pasa es que los creadores de mercado le están mandando una señal clarísima a Hacienda. Están pidiendo un premium, una prima mayor, por el riesgo de asumir duración nominal a 7 años. O sea, le dicen al gobierno, te compramos tu deuda, pero nos tienes que pagar más intereses porque el entorno está feo. Exacto. Pero el Tesoro no está dispuesto a pagar esa prima, porque si convalida tasas más altas, encarece el coste de toda su deuda futura. Prefieren no colocar todos los bonos antes que ceder. Es un juego del gallina total. Pero claro, el gobierno necesita ese dinero. Y si no se ponen de acuerdo, entonces, ¿qué significa todo esto? Porque esto tiene que reventar por algún lado. Pues revienta el día siguiente, en el mercado secundario. Claro, el efecto dominó. El informe es súper claro sobre cómo estas licitaciones con premio fallido empujan las tasas del mercado secundario al alza en las próximas sesiones. Y fíjate en las proyecciones que hacen para los próximos 1 a 3 días. Sí, dicen que el bono BTP10 podría subir de 3 a 5 puntos básicos, hacia el 5,60%. El BTU2 también subiría 3 a 5 puntos básicos. Todo hacia arriba. Pero advierten que el mayor riesgo se lo lleva el BTU30, el bono ultralargo que hablábamos antes. Con un premium de 9 puntos básicos sobre el secundario previo, podría escalar hasta el 2,68%. Ahí es donde está el verdadero peligro. Y aquí es donde aterriza en el bolsillo de la gente, porque el informe alerta del impacto directo en el Fondo E. Fondo Refugio del sistema de pensiones chileno. Claro, teóricamente es el más conservador y seguro, pensado para los que ya casi se jubilan. Pero el documento dice que la subcartera UFE ultra larga es súper vulnerable y que este premium podría generar un drag, un lastre, de 15 a 25 puntos básicos sobre esa cartera en 1 o 2 sesiones. Un golpe directísimo al patrimonio en cuestión de horas. Mi pregunta es, si se supone que el Fondo E es el más conservador para las pensiones, ¿cómo es posible que un único tipo de bono, este ultralargo, se convierta en un talón de Aquiles que arrastre toda una cartera de esa manera tan bestia? Si conectamos esto con el panorama general, la respuesta está en las matemáticas. Todo se reduce al concepto de duración, y cómo las duraciones largas amplifican matemáticamente cualquier pequeño movimiento en las tasas. A ver, explícanos eso de forma sencilla, porque suena súper abstracto. Imagina un balancín, como los de los parques infantiles. Vale. El punto de apoyo central es el día de hoy, y la tabla del balancín son los años que faltan para que venza el bono. La cartera nominal y la UFE corta, digamos de 2 a 4 años, son como estar sentado muy cerquita del centro. Si el mercado se mueve, apenas notas un bache. Sufren mucho menos. Eso es. Pero la cartera ultralarga del Fondo E tiene bonos a 30 años. Es como estar sentado en la punta extrema de un balancín larguísimo. Si las tasas suben 1 milímetro en el centro, tú en el extremo te pegas un vuelo de 5 metros. ¡Qué buena imagen! Claro, te metes un batacazo espectacular. Por pura física financiera. No tienen dónde esconderse. Y encima hay otro factor de presión tremendo. El informe habla del elefante en la habitación, que es la inmensa necesidad de deuda que tiene Hacienda. Claro, el efecto oferta. Exacto. Llevan acumulados unos 7.921 millones de dólares en emisiones, de los 17.400 millones autorizados para el año. O sea, llevan como un 45%. Y aún queda más de la mitad por salir al mercado. Es como si el Tesoro estuviera intentando cerrar una maleta a presión. Ya han metido el 45% de la ropa, pero saben que tienen que meter los otros 9.000 millones de dólares sí o sí, y las costuras, que en este caso son las tasas locales, están reventando por la presión. Esa es exactamente la situación. Generan un efecto oferta sostenido. El mercado sabe que el gobierno necesita colocar esa deuda, así que se ponen exigentes, castigan los precios y, como vimos con el balancín, eso devasta el tramo ultra largo y a los fondos conservadores. Es increíble cómo un simple apretón de manos fallido entre el Tesoro y el mercado en una licitación un martes termina filtrándose directamente hacia los ahorros de alguien el jueves. Es un ecosistema súper complejo y totalmente interconectado. Vamos a hacer un resumen rapidísimo. Hoy hemos visto que un rebote en el precio del cobre al otro lado del mundo fortalece la moneda local. Ajá. Eso reduce la inflación importada, lo que le quita el apetito a las AFP por bonos a largo plazo. Exacto.
A la vez, los bancos venden bonos a corto plazo, asustados por una posible deflación puntual en junio, hunden el precio y luego sus propias tesorerías los compran por el descuento. Una jugada maestra a corto plazo. Y mientras tanto, el gobierno intenta emitir deuda nominal, pero el mercado le exige una prima de riesgo. El gobierno dice que no, la subasta se queda corta y el pánico se traslada al mercado secundario al día siguiente, Elevando todas las tasas. lo que termina pegándole un mordisco a la rentabilidad del fondo E de pensiones por culpa de la matemática de las duraciones largas. Es una pasada de viaje, la verdad. Totalmente. Pero antes de terminar, creo que es vital introducir un descargo de responsabilidad orgánico que también menciona la propia mesa de dinero al final del informe. Sí, por favor, importantísimo. A ver, toda esta información es una lectura técnica, táctica y súper operativa de una mesa institucional. Es cómo leen ellos el mercado día a día. No es la Biblia de las inversiones a largo plazo. Para nada. Esto no constituye una recomendación para que un particular vaya corriendo a cambiar su fondo de pensiones hoy. Claro, no hay que entrar en pánico. Las decisiones sobre los multifondos requieren horizontes a muy largo plazo, asesoría experta y considerar el perfil de riesgo y la edad de cada uno. No puedes reaccionar con tus ahorros de jubilación ante el resultado de una licitación puntual de un martes. Eso es fundamental. No somos traders institucionales, ni tenemos que actuar como ellos. Exacto. Pero bueno, entender esto nos da una perspectiva increíble de cómo funciona el mundo. Y para despedirnos, quiero dejar a quienes nos escuchan con una última reflexión. Algo que se desprende de todo esto, pero que va un paso más allá. A ver, soy todo oídos. Hemos visto cómo el Tesoro se queda corto en una subasta porque se niega a pagar más intereses, pero a la vez sabemos que están obligados a seguir inundando el mercado con deuda para cumplir su programa, porque aún les falta por financiar el 55% del presupuesto. Si no tienen otra opción. Entonces la pregunta es, si un gobierno está obligado estructuralmente a emitir deuda sin parar para mantenerse a flote, independientemente de que la demanda de los inversores colapse, ¿en qué momento el simple coste de mantener un país en funcionamiento redefine por completo lo que tradicionalmente considerábamos como una inversión libre de riesgo? Si el riesgo de que el Estado ahogue al propio mercado financiero sigue creciendo, ¿sigue siendo la deuda soberana el ancla segura de nuestras economías? Es una pregunta espectacular que el mercado ya está empezando a hacerse en silencio. Ahí lo dejamos, para que le deis una vuelta. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje por las entrañas del mercado. Seguid sintiendo curiosidad y nos escuchamos en el próximo Análisis a Fondo. ¡Hasta pronto! Un saludo.